Bueno, yo quiero que ustedes abran ahí la palabra de Dios en Jeremías 31. Saludo a todos los que nos están mirando por multimedia, al pastor seguramente. Los saludamos. 31-33. Es una palabra conocida. Puede ser que muchos la hayan leído, pero es algo que me vino hablando. Y sé que el Señor va a hacer algo lindo en esta noche, amén. Bueno, Jeremías 31-33 y dice así: sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Yo tengo la versión Pellita. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, dice el Señor. Amén. Poderosa palabra. ¿Saben que yo leía en qué posición estaba el profeta Jeremías en qué época del tiempo estaba Jeremías para declarar esta gran profecía, esta poderosa profecía de parte del cielo? Y él se encontraba bajo, ¿cómo se dice? El pueblo de Israel había sido cautivo por el pueblo de Babilonia. O sea, estamos hablando de la época de Babilonia, una de las épocas más corruptas de la era, por así decirlo, de la tierra. Y seguramente fue contemporáneo con Daniel y con otros profetas más. Y Jeremías en ese tiempo estaba encarcelado, porque el rey de Israel que estaba en ese tiempo era un rey perverso, donde no quería escuchar una profecía que vaya en contra de él. Y Jeremías siempre hablaba en contra de ese rey. Y así, lamentablemente, vino Babilonia, tomó cautivo y obviamente sabemos que la historia dice que lo llevó por muchos años. ¿Saben qué? Yo cuando leo esta palabra, como puse en el título, somos enriquecidos. Y es algo que me habló mucho estos versículos, porque una de las grandes batallas que tenemos nosotros, los hijos de Dios o cualquier ser humano, es la batalla en la mente. Y es donde verdaderamente ahí se ocasiona una guerra espiritual, que es en la mente del hombre. Porque tanto Dios como el diablo, lo primero que quieren tomar de una persona, o sea, tanto Dios como el diablo no es comparación, pero la batalla principal es la mente de la persona. El que gane la mente va a ganar todo el cuerpo, va a ganar todo. Entonces, cuando el Señor declara esta promesa, la declara hablando de algo que por ahí el pueblo en ese tiempo no lo logró ver. Porque el pueblo en cautiverio obviamente estaba pensando en otra cosa, su vida era otra historia. Pero el Señor declara ese pacto nuevo, donde Él iba a plantar la ley en la mente y en los corazones de cada uno de ellos, del pueblo de Israel. Yo me pongo a pensar, ¿no? Yo de repente cuando leo esto, yo digo, claro, ¿cómo empezó el pecado en la humanidad? Empezó a través de un pensamiento. De ese momento donde la serpiente le dijo a Eva que no era así como Dios le decía que tenía que ser, que ella podía comer del fruto. Todo empezó en un pensamiento. El pecado original, el pecado de Adán y Eva, empezó en un pensamiento, en una distorsión. Y ahí empezaron todos los problemas y todas las situaciones que nosotros leímos en el Génesis, hasta que llegara Cristo. El Señor le dijo a Josué, cuando Moisés parte con el Señor, el Señor le dijo a Moisés: esfuérzate, sé muy valiente. Y quiero que medites, en los versículos siguientes dice, quiero que medites en el libro de la ley de día y de noche.
y que pongas en obra todo lo que está escrito. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces el Señor continuamente, siempre trata de implantar la ley la ley y las obras en nuestra memoria, en nuestro corazón. Jeremías habló esto como un pacto nuevo. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque ese pacto nuevo obviamente ya vino, ya se estableció. Y es la obra de Cristo. Amén. La obra de Cristo fue el pacto nuevo que Jeremías habló en ese momento, cuando estaban cautivos en Babilonia. Fue ese pacto nuevo. Cristo vino a cumplir esa promesa poderosa de plantar. Si bien cuando Él caminó en la tierra, Él hacía obras, Él siempre continuamente dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Continuamente dijo que todo lo que Él veía hacer a su Padre, eso iba a hacer. Y eso fue lo que Él fue manifestando. Eso fue las obras que Él fue manifestando. Las obras de poder, las obras de libertad, las obras donde fue rompiendo cadenas y estructuras mentales, las obras de testimonio. Y en un momento dice la palabra de Dios en Juan 16:13, que Él dijo que era necesario que Él se vaya. ¿Por qué? Porque tenía que venir el Espíritu Santo, que tenía que descender el Espíritu Santo. El ayudador, yo tengo mi versión, dice: y vendrá el ayudador. Y cuando vos lees y dice la palabra que vendrá el ayudador, y vos decís: wow, ¿qué me viene a ayudar? Te viene a ayudar a recordar todas las palabras que Cristo dijo y todas las obras de su testimonio que Él hizo aquí en la tierra. Eso es lo que viene a plantar el Espíritu Santo cuando se manifiesta. La palabra es clara. Siempre todo lo que está escrito en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo se cumple. Todo. Aún una tilde, todo. Y cuando los que les gusta leer la Biblia y les gusta leer las historias, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se cumplió. Y todo se manifestó. Y todo, en cierto, lo que se habló en el antiguo pacto, se manifestó en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos a Jesús que empieza a plasmar la palabra. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Y Él empieza a plasmar la palabra. Él empieza a marcar los corazones. Él empieza a traer ese pacto nuevo que habló Jeremías, de plantar y de grabar en las mentes y en los corazones de las personas la ley y todo lo que Él hizo y todas las obras del Señor. El Salmo 119, yo quiero leérselo. Salmo 119. Se me fue el Salmo. Ahí ya lo encuentro, espere, No soy impaciente. El otro día el pastor habló de la paciencia. Salmo 119:9 dice esto que escribieron acá los salmistas: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. No permita que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. La palabra continuamente nos habla de que tenemos que ella misma se va a meter en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos desviemos de nada, para que no pequemos, para que no nos desviemos de sus mandamientos, para que caminemos derecho. Por eso es una bendición poder estar en este tiempo con todo lo que se está hablando en esta casa,
con todo lo que se está manifestando, con todo lo que se está expresando de parte del cielo, a través de los pastores, a través de los líderes, de aquellos que hablan. Es importantísimo prestar atención porque es la palabra que se está manifestando. Lo que está grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, se está manifestando. Amén. La obra de Cristo fue crear un testimonio para que nosotros podamos acceder a lo eterno. Por eso Cristo, porque Él vino a cumplir la palabra. No vino a hacerlo, obviamente la obra redentora es muy grande, pero una de las cosas fue cumplir la palabra y crear un testimonio donde nosotros podamos ver, el testimonio que nosotros podamos creerle. Y el Espíritu Santo vino a plantarlo en nuestra mente y en el corazón. Entonces, lo que hizo Cristo, el Espíritu Santo lo vino a plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y el versículo clave que fue el que empezó todo este movimiento en mi mente, en mi corazón, de decir qué poderoso que es todo esto, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Y este es uno de los versículos que me dejó pensando cuando yo lo leí. El primer versículo que leí fue este. Y a partir de acá empecé a pensar, empecé a meditar en la palabra, y a meditar en lo que quería decir la Escritura. Y dice así: porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él, en toda palabra y en todo entendimiento, de acuerdo al testimonio de Cristo confirmado en ustedes. Muchas veces nosotros nos movemos, caminamos, pensamos como si esta palabra no fuera real en nosotros. Vivimos, analizamos, nos movemos, compramos, vendemos, nos metemos en trabajos, como si esto no fuera algo real en nosotros. Dice que por medio de Él fuimos enriquecidos en toda palabra y en todo, yo tengo en mi Biblia, en toda ciencia, en todo entendimiento digo, pero en otras versiones dicen toda ciencia, en todo conocimiento. Y yo muchas veces me encontré como diciendo, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en este momento? Y continuamente muchas veces digo, ¿cómo hago para salir de esto? Les voy a confesar que no hace mucho tiempo sentía como que estaba en un laberinto. No sé si a alguno le ha pasado. De decir, no le encuentro la vuelta. En meterme, como que estoy metido en un laberinto donde no encuentro una salida. Me pasó hace un tiempo atrás de tener un sueño y que soñaba de que yo iba por un camino de agua, así, iba como en una lancha, y de repente yo veía un árbol hermoso, precioso, y el sol detrás alumbrando al árbol. ¿Vieron cuando amanece el día? Que se ve el sol radiante, hermoso, y bueno, yo veía de esa forma el sol saliendo y el árbol ese precioso siendo alumbrado por el sol que estaba saliendo. Y yo me iba como en un camino de agua, ¿no? Iba como en una lancha. Y recuerdo que de repente el camino empezó a hacer una curva, al punto que quedó el árbol allá atrás. Y yo me metí en un laberinto. ¿Y saben qué? Esto fue hace tiempo atrás, el sueño ese, y yo nunca lo entendí. Yo, si bien en mi corazón identifiqué que podía estar viendo el árbol de la vida, pero no identifiqué por qué el camino hizo una curva tan tremenda que me llevó a otro lado. Y en este tiempo me sentí como que me pasó eso.
Sentí como que de repente iba, veía, podía ver, podía palpar, podía saber que el camino estaba ahí adelante, pero de repente la curva empezó a pronunciarse, al punto que me encontré en un laberinto. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hago para salir de este lugar? ¿Cómo hago para romper todo esto? Y me topé con este versículo que me dijo, fui enriquecido en toda palabra y en todo conocimiento a través de Él, por medio de Él, por medio de Él. Entonces dije, claro, eso es empezar a declarar la palabra que ya está incorporada dentro mío para empezar a encontrar la salida a todo este laberinto. Y así empezó a suceder. Empecé a declarar. Y a raíz de esto empezaron a venir personas. Por ejemplo, Ariel. Me dice, Cristian, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que empezar a declarar la palabra. Porque yo estaba pasando un momento económico medio como, no sé si a mí solo me pasa, pero hay momentos que estoy en buena racha y hay momentos que no sé qué pasa. Y de repente y entonces yo le comenté esto. Y él me dice, ¿sabes qué, Cristian? Vos tenés que empezar a declarar la palabra. Donde dice que diga el pobre, rico soy. Eso tenés que empezar a declarar. Que eso ya lo sabemos. Porque lo hemos escuchado, hemos puesto hemos aprendido, lo sabemos bien. Pero es como que en ciertos momentos se olvida esto. O no se olvida, sino como que el camino va haciendo una curva y uno va mirando otras cosas. Entonces, me di cuenta que, claro, la palabra que estaba dentro mío, que está dentro mío, es la que se tiene que manifestar en este tiempo, donde yo me siento que entré en un lugar donde Dios no me puso. Entonces dije, claro, eso es lo que tengo que hacer. Declarar la palabra que está dentro mío y grabada en mi corazón. Y ahí descubrí lo que decía Jeremías 31, 33, donde Dios hizo un pacto con Israel, donde iba a llegar el momento que Él iba a plantar la palabra en los corazones y en las mentes. Y yo dije, wow, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Venimos escuchando palabras de valentía, amén. Somos valientes, nos tenemos que levantar. La palabra del domingo del pastor fue tremenda. La palabra del pastor Walter de tener un pensamiento de reino fue poderosa. La palabra de la pastora Vanessa, tremenda. Pero muchas veces decimos, bueno, qué bueno, y nos llenamos de esas palabras de poder, y ahí estamos. Y cuando viene la situación, no sabes para dónde correr. Pero es porque eso que está grabado en tu mente tiene que darle el fruto que uno necesita en ese momento. Todo lo que nosotros recibimos es para enriquecernos. Por eso yo decía, cuando yo leo este versículo, yo dije, bueno, el Señor me quiere hablar del enriquecimiento económico, porque era la situación que yo estaba pasando. Pero no, eso no es lo que Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar de que todo ya está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo aceptamos como Salvador, el Espíritu Santo viene y planta las palabras que Jesús y el testimonio de Cristo que Jesús hizo cuando estuvo caminando en la tierra. Y además todo lo que dice la palabra. Los salmos. Tremenda palabra, los salmos. Si usted lee el Salmo 119, se va a encontrar con cada tesoro, donde dice, ¡fua! Ahí estaba la salida a todos mis problemas, en la palabra que fue grabada en la mente y en el corazón también. Y el Señor quiere que en este tiempo, como hablaba el otro día la pastora Vanessa, la profeta Vanessa,
que decía de que nosotros nos tenemos que preparar, para acceder a todo nos teníamos que preparar así como Esther. Y este es el tiempo. Yo siento en mi corazón que este es el tiempo donde vamos a empezar a dar frutos como nunca antes los dimos, los frutos que nunca vimos en nuestra vida. Este es el tiempo. Pero como viene hablando el Señor, que tenemos que ser valientes, tenemos que estar preparados, tenemos que tener mentalidad de reino, tenemos que conquistar. Y también el Señor está diciendo que tenemos que empezar a declarar todas esas palabras que tenemos guardadas en nuestro espíritu y en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque vienen cosas poderosas. Y aún el otro día escuchaba, la pastora Lorna nos mostró un video de un predicador que hablaba de las tinieblas, hablaba de las tinieblas internas. Y yo pude identificar y decir, por eso, porque este predicador decía algo muy importante, que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener los ojos mirando hacia Él, o sea, mirando hacia arriba. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada, ahí empiezan todos los problemas. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar. Bajar la mirada y dejar de mirarlo a Él para mirar la circunstancia. Porque ¿cómo entro yo a un laberinto? ¿Cómo entro yo a una situación difícil? ¿Cómo entro a un lugar donde Dios no me llevó? Cuando bajo mi mirada y empiezo a mirar lo que me rodea. Ahí empiezo a meterme en lugares donde Dios nunca quiso que yo esté o que uno esté. Cuando bajamos nuestra mirada, cuando empezamos a mirar lo que nos rodea. Porque, vamos a ser sinceros, a muchos los golpea la economía, a muchos los golpean las enfermedades, a muchos los golpean las situaciones en la casa, las discusiones, las situaciones complicadas. A muchos nos golpean. El tema es no bajar la mirada y mirar lo que nos rodea, sino seguir mirándolo a Él. Y para seguir mirándolo a Él, como dice el Salmo 19 que leímos, tenemos que guardar nuestro corazón en la palabra y en sus mandamientos. Y ahí ya no vamos a mirar más lo que nos rodea, sino que vamos a mirarlo a Él, que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro libertador. Amén. Es de la única forma que vamos, porque dice acá, fuimos enriquecidos por medio de Él, por medio de Él. Y como dice en San Juan 15, que Él es la vid verdadera, que separados de Él, nada podemos hacer. Si nosotros no estamos mirando el cielo, no estamos mirando la eternidad, no estamos mirando con nuestros ojos arriba, todo lo terrenal, todo lo temporal nos va a afectar. Y nos va a llevar a lugares donde no tenemos que estar. Por eso tenemos que mirar, por eso tenemos que tener en cuenta la palabra. A través de Él fuimos enriquecidos. A través de Él, de su palabra y de su conocimiento. Él nos dio la salida a todos nuestros problemas, ¿saben? Todo lo que nos rodea, todos los problemas que nosotros nos puedan enfrentar, Él ya nos dio la salida. Él ya nos dio la capacidad para poder salir adelante. Es más, como se hablaba hace un tiempo atrás, el problema del pecado ya fue derrotado. El pecado ya no tiene que ser algo que nosotros digamos, no, porque Cristo ya lo derrotó. Cristo ya lo clavó en la cruz del Calvario. A través de su sangre, Cristo ya lo colocó allí. Nosotros ya no tenemos que estar más peleando con el pecado. Entonces, fuimos enriquecidos a través de Él. Fuimos libres a través de Él. Fuimos salvos a través de Él. Fuimos levantados a través de Él. Manifestando la palabra. De acuerdo al testimonio de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se hace fuerte en nosotros, que nosotros le permitimos, porque muchos dicen, ¿cómo el Espíritu Santo va a actuar a medida que vos le permitas? Podemos tener 40 años de evangélicos, pero si no le permitiste al Espíritu Santo actuar en tu vida,
Tu vida solamente va a ser un pasar por la iglesia, vamos a ponerlo. Entonces, yo entendí lo que el Señor me dijo. Cristian, fuiste enriquecido a través de mí en toda palabra y en todo conocimiento. Muchos emprendedores hay en esta noche que dicen, ¿cómo hago para emprender en esta época tan complicada? Y la verdad es que la palabra ya está. Si fuimos enriquecidos en Él, entonces tenemos que buscar dentro nuestro lo que nos dijo el Señor y ponerlo en práctica. El testimonio que contó el pastor el domingo o el martes, de ese hombre que tuvo un encuentro con Jesús y le dijo al Señor que en el reino de los cielos está establecido que hay que ser valiente. Eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que tomar nosotros? Tenemos que posicionarnos como verdaderos hijos y empezar a declarar lo que se nos fue hablado, lo que se nos fue grabado en nuestro corazón. Y de esa forma nosotros vamos a poder pararnos verdaderamente con la identidad de hijos y caminar en este reino y manifestar el reino de los cielos. Amén. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche.